Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Pero entonces vamos a empezar en este momento invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Te imploro humildemente que tú nos regales la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones plenamente, de una manera fuerte, de una manera arrolladora, para que cada vez más nosotros podamos ser esos verdaderos testimonios del amor de Dios y podamos llegar a la presencia de nuestro Padre, para que seamos esos verdaderos testimonios de su amor. Ya que hay muchas circunstancias que nos están agobiando, situaciones con nuestros cónyuges, situaciones con nuestros hijos, nuestras vidas personales, no hemos podido tal vez romper con el pecado. Hay ataduras muy fuertes en nosotros que nos impiden tener esa presencia viva de nuestro Padre Dios. Por eso en este instante, Papito Dios del cielo, pedimos humildemente, como bien lo dijo mi Señor Jesucristo, que si te pedíamos la presencia del Espíritu Santo, tú nos la regalarías a manos llenas. Aquí estamos, pidiéndote la presencia del Espíritu de amor. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestra vida. Dilo conmigo: eres bienvenido a nuestra vida, eres bienvenido a mi corazón, eres bienvenido a mi casa, porque sin ti no soy nada. Sin ti soy simplemente una veleta que va por el mar. Contigo, Espíritu de amor precioso, puedo cada vez más encontrar tu verdad y acercarme a esas plenas gozos, a esa magnificencia de mi Padre Dios. Ayúdame cada vez más a tener la gracia que le diste a la Virgen María, esa gracia que me hace ser digno hijo tuyo y digno hijo de mi Padre Dios. Espíritu Santo, que nuestra palabra que se va hoy a decir sea palabra tuya, que nuestra boca simplemente sea el instrumento de tu palabra viva, para que nosotros podamos conocer esas verdades que nuestro Señor vino a decirnos y podamos acercarnos cada vez más a la presencia de nuestro Padre Dios. Ayúdanos, Padre del cielo, Espíritu Santo, que cada vez más podamos morir a nosotros mismos, a ese ego, a esa prepotencia, a esa altivez, a ese miedo, a esa zozobra, a esa depresión, y podamos tener ese gozo tuyo que trae paz, ese gozo tuyo que enseña la palabra, que solamente nosotros seamos voz y que tu palabra viva se quede grabada en nuestro corazón con letras de fuego. Ayúdanos cada vez más a crecer en tu precioso amor. Te lo imploramos, mi amado Jesús de Nazaret, por ese sufrimiento tuyo, Espíritu Santo, por el sufrimiento de mi Jesús, que también es tu sufrimiento, y por el sufrimiento de mi Padre Dios, que es el sufrimiento también de mi Jesús de Nazaret. Allí en el huerto de los olivos, en la cruz, por esa sangre derramada, te lo suplico, Espíritu Santo, que es una sangre santa, pura, inocente, una sangre que nos lleva a la liberación, porque así está escrito. Y gracias también, te lo imploro, por los méritos del dolor de mi Madre María,
que ella, por esas lágrimas derramadas, por ese dolor, sufrimiento que experimentó al recibir el cuerpo difunto de nuestro Señor Jesucristo, que esta noche sea de gloria, que este momento que vamos a tener sea de gloria, que este amanecer también, si se va a dar en un amanecer, sea de gloria, para que podamos exaltar el nombre de nuestro Padre Dios. Y te imploro, Espíritu Santo, que hoy te glorifiques en nuestro problema, te hagas presente ante la dificultad que tengamos, y que la palabra que se va a decir ahora quede fuertemente grabada en nuestro corazón con letras de fuego, porque no queremos ser oidores de la palabra. Yo no quiero ser simplemente un oidor de la palabra, esa palabra que entra por un oído y sale por otra. Yo quiero ser hacedor de la palabra, hacedor, que se haga vida en mí, que se me note que tu presencia está en mi vida, que yo sea sencillo, humilde, manso como mi Señor me lo enseñó, que yo no sea peleonero, que yo no sea chismoso, que yo no sea una persona contenciosa, que yo sea casto, que yo sea puro, que yo pueda decirle a las cosas negativas no, y que a las cosas les diga lo que se tiene que decir desde la verdad de tu palabra, no desde el conocimiento humano. Por eso te doy gracias, Espíritu Santo, por esos méritos de mi Jesús, de mi Padre del cielo, de mi Madre María, para que podamos realmente sentir tu presencia. Mi cuerpo es templo tuyo, Señor. Díselo así, díselo al Señor. Mi templo, mi cuerpo es templo tuyo, Espíritu Santo. Únete a mi alma y libera mi espíritu de la opresión del pecado. Gracias por este momento que me das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bendito sea mi Dios. Entonces, hoy tenemos un tema muy lindo, tiene que ver bastante con la forma en que nosotros pensamos, tiene que ver con la fe, tiene que ver de la manera en que nosotros tenemos que empezar a batallar, a romper tantos argumentos que tenemos de manera negativa, porque a veces nos hemos dejado subyugar por el mal y hemos llegado a tener pensamientos que no son los pensamientos del Señor. Hemos llegado incluso a creer que el Señor se apartó de nosotros, que realmente no nos escucha, que los testimonios que vemos de otras personas, ¿por qué a las otras personas les va tan bien y a mí no me va tan bien? Porque a pesar de tanto orar, fácilmente pues como que mi oración no se escuchara, como que el Señor tiene tapados sus oídos frente a mi oración. Y andamos en eso y perdemos la felicidad, perdemos como ese gozo que antes teníamos, como esa fe que teníamos, como que se nos fue y no sabemos dónde está. Entonces tenemos que cambiar, como dice la palabra, nuestra manera de pensar. Entonces estábamos hablando con mi esposa el domingo, que estuvimos pues ante la presencia del Señor en un evento espiritual muy hermoso, y llegamos a la conclusión que no podemos ser unos mediocres espirituales. No podemos ser religiosos y tenemos que romper con esa religiosidad. Esa religiosidad que simplemente nos lleva a estar adormecidos, que nos lleva simplemente a hacer las cosas por hacerlas, que nos lleva a hacer un rosario vacío, una coronilla vacía, que nos lleva a ir a la Eucaristía simplemente porque no queremos perder nuestra salvación y vamos porque nos tocó ir. Que si vamos al Santísimo no lo hacemos con el amor de sentir allí la presencia de nuestro Señor, que nos dedicamos a conseguir cuanta novena nos aconsejan y nos llenamos de tantas y tantas novenas, pero no, nuestra vida está en un vacío y en una frialdad, y nuestros hijos rebeldes y nuestros cónyuges por allá mirando donde no corresponde, comiendo comida de cerdos, como siempre lo digo, comiendo comida de cerdos, inclusive en la casa, pero parecemos perros y gatos, una toxicidad impresionante. Entonces no podemos ser esos mediocres espirituales.
más bien mediocres religiosos, sino tenemos que ser unos victoriosos como católicos que somos. Siempre nos critican, me parece hermoso cada vez que yo escucho al padre Toro hablar de toda la defensa que hace de nuestra fe. Es hermoso escucharlo a él, cómo defiende la posición de nuestra Madre María, cómo defiende la posición de la Iglesia, cómo defiende tantas situaciones que nos han criticado. Y nosotros tenemos una iglesia maravillosa, triunfante, porque nuestro Jesús de Nazaret está presente, vivo. Allí en la Eucaristía lo tenemos siempre, se nos hizo carne, se nos hizo sangre, y eso es un regalo maravilloso que solamente nuestra iglesia lo tiene. Bueno, y nuestros hermanos que ya, gracias a Dios, pues el Papa Francisco se unió a la iglesia ortodoxa, porque nos separamos hace un buen tiempo de ellos, pero ahora somos nuevamente hermanos. Bendito y alabado sea el Señor por esa unidad y todo lo que está tratando de buscar el Papa Francisco con la fraternidad. Entonces, ¿cómo hacer para romper con todo eso y dejar de ser esos mediocres espirituales? Tal vez así pongámosle el nombre, para romper con esa mediocridad espiritual que a veces nos domina de una manera impresionante. Que la palabra sea hoy con esa palabra de trueno, Espíritu Santo, que llegue a mi corazón, especialmente a mí primero, a mí. Quiero ser un poquito egoísta en ese sentido, discúlpenme, pero yo quiero romper con tantas bobadas que en ocasiones hay en mi vida que me impiden realmente ser ese verdadero mensajero del amor de Dios. Me llamó la atención, hoy le hice una propuesta a mi esposa, una propuesta súper indecente, se les voy a compartir, que no salga de América Latina. un secreto que él no se va a enterar de lo que le pedí hoy. Le pedí que por mínimo una semana, hiciéramos un ayuno. Y empezamos hoy el ayuno. Y me gustó. ¿Y saben qué ayuno le propuse? Que ayunáramos la amargura. Que ayunáramos el ser tóxicos. Entonces yo le dije a mi esposa, ayuna tu amargura, porque yo soy feliz como una lombriz. Y ella se quedó mirándome. Y me dijo, a ver, Rafa, yo pienso que quien debes mejorar eres tú, y más bien ayunemos los dos para que ese cambio en ti se dé más rápidamente y así afecte mi corazón. Entonces yo le dije, vamos a ayunar amargura, ayunémosla, y que en vez de la amargura estemos más sonrientes y dejemos de hablarnos y criticarnos tan fuertemente, y dejemos de pensar de una manera negativa, sino que nos apoyemos y sobre todo que podamos creer mutuamente en el esfuerzo que cada uno hace. Y me pareció tan bonito hacer ese ejercicio y lo empezamos. De igual manera yo te pido que también los ayunos los varíes, o sea que no solamente sea un ayuno de agua y pan, sino también sea un ayuno donde tú empieces a quitar lo malo que está en tu vida y que se empiece a reflejar la presencia de Dios. Porque si no somos esos verdaderos testimonios, ¿a dónde vamos a ir? Dejar de ser esos mediocres espirituales. Y tomamos la decisión con mi esposa, como yo les compartía, que de ahora en adelante vamos a pedirle a todas las personas que escuchen nuestros audios, que estén en nuestra asamblea y que estén en nuestra comunidad, que a partir de ahora la Biblia tienen que estar, por favor, tienen que traer Biblia a nuestras charlas y tienen que traer un cuaderno de nota a nuestras charlas, porque tal cual dice una frase, que lo que entró por un oído, por el otro oído salió, y seguimos igual. Entonces, como cuando vamos a cine, ¿no? Vamos a cine, vemos una buena película, y cuando salimos de la película, ¿qué tal te pareció la película? Y alguien de pronto anotando al final, como nos sucedió en un teatro, fuimos a una película hace poco con mi esposa y mi hija, y nos preguntaron, ¿qué tal te pareció la película? Y yo dije, mala. ¿Y ya? De todas formas, uy, qué película tan mala, le dije así a mi esposa. Perdimos como el dinero entrando a esta película. Y luego nos fuimos a comer tal vez un pan, un café, y se nos olvidó, empezamos a hablar de otra cosa y adiós de película, simplemente un mal recuerdo y ya. Pero entonces eso no quiero que suceda con estas charlas. Si alguien nos ha dicho que estas charlas son edificantes para tu vida y que llevan tiempo escuchándonos, ya tienes que dejar de hacer lo que siempre has venido haciendo. Y hoy tenemos que empezar a ayunar esa mediocridad también, dejar de ser mediocres espirituales. Y vamos a tener siempre una Biblia en nuestras manos y un cuaderno de notas, ese cuaderno de la misericordia, que nosotros llamamos cuaderno de la misericordia, porque vamos a empezar a notar y a registrar lo que la enseñanza nos está dejando. Y la palabra, porque vamos a hablar más desde palabra, le dije a mi esposa, vamos a hablar más desde la palabra de Dios, aunque nosotros siempre
hablamos desde la palabra, pero ahora sí con textos específicos más fuertemente, y sobre todo también la oración al final, que vamos a hacer con base en la palabra. O sea, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi esposa dijo, maravilloso, Rafa, maravilloso, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, de ahora en adelante sí les pido el favor a todos los oyentes de nuestros programas, que por favor, si a ustedes les gustan nuestros programas, si les gusta lo que nosotros hablamos, por favor tengan un cuaderno a la mano que se llame Cuaderno de la Misericordia, así le decimos a nuestra comunidad Shekinah, o si no, tu cuaderno de notas, como eres el hijo más amado y la hija más amada, el príncipe y la princesa más amada de Dios, lleva tu diario, lleva ese diario. Y la Biblia, no de tu celular, no la Biblia de tu celular, sino que tengas tú la Biblia en la mano. Y con base en la Biblia vas escudriñando la Escritura dentro de lo que nosotros te proponemos. Y necesariamente si algo más te surge, pues tú mismo vas haciendo ese estudio. Entonces, ¿cómo romper esa mediocridad espiritual? Es el tema de hoy. ¿Cómo romperla? Entonces, empecemos por un pasaje bíblico que está en Romanos 12:12. Entonces, te voy a dar el espacio un momento para que busques Romanos 12:2. Si no alcanzas a buscarla rápidamente porque todavía te causa un poco de dificultad, buscar rápidamente en la Biblia, toma nota y para que después tú la busques. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Ya la encontraste? Romanos 12:2, que está delante de los evangelios, luego sigue el libro de Hechos de los Apóstoles y llegamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. ¿Cómo dice? Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y otra versión dice, no te amoldes al mundo actual, sino que seas transformado mediante la renovación de tu mente. Y mira lo interesante que dice, y así podrás comprender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces necesitamos cambiar esa manera de pensar para que al cambiar nuestra manera de pensar, nosotros empecemos a vislumbrar lo que la voluntad de Dios es para nuestra vida. ¿Sí se dan cuenta? Para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si no cambiamos la manera de pensar, no vas a encontrar la voluntad, que tanto te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? No lo encontramos. Nos causa una dificultad de poder descubrir cuál es la voluntad. Yo te la he dicho en ocasiones, pero te causa dificultad bajarla a tu corazón. Y la voluntad de Dios es que tú seas santo. Y que realmente esas tareas, que es lo que a veces uno pregunta, bueno, Señor, yo estoy buscando la santidad, ahora dime qué debo hacer. ¿Qué es lo que me toca hacer como tarea? ¿Cómo me debo comportar? Y es lo que uno siempre está tratando de buscar. Pero a uno le causa esa dificultad. Mira lo interesante, escuché una historia de una mujer que ya estaba ella ya de la tercera edad y la llevaron a un asilo de ancianos. Y muy curiosamente ella siempre sonreía. Siempre sonreía. Y cuando la llevaron al asilo de ancianos, entonces la presentaron ante las personas, ante sus compañeros de convivencia, y el enfermero que la recibió se dijo, por favor, usted es tan amable, se sienta ahí en la sala mientras vamos a arreglar su habitación. Y ella dijo sonriente, uy, gracias. Y le dijo el enfermero, ¿gracias de qué? Dijo, porque tengo la habitación más bonita, porque me diste una habitación súper hermosa, y porque siento una alegría nomás de estar aquí, y no solamente de estar aquí en este centro, sino también de ir a esa habitación que tú me vas a arreglar. Siento una alegría profunda. Y él se extrañó mucho, el enfermero, y le dijo, ¿cómo así? Pero es que yo no te he ido a arreglar ni tú sabes siquiera cuál es tu habitación. Dijo, no me importa qué habitación me des, porque sé que es una habitación muy linda, porque así tengo que tener la actitud. Si en mí no está esa felicidad de saber lo que voy a recibir, independientemente de lo que sea, y no soy
no tengo una actitud de agradecimiento y una actitud de alegría, necesariamente siempre voy a vivir como una amargura y en una incertidumbre muy alta. Me sorprendió. E incluso, pues lógico que el enfermero también se sorprendió y se puso feliz. ¿Y sabes de qué lo llenó de alegría? Que le organizó la habitación de una manera mucho más hermosa de como él estaba acostumbrado. Le puso otras sábanas, le puso otras cobijas, le colocó incluso flores allí en su habitación, cosa que no hacía con otras personas. ¿Por qué? Por la actitud de la mujer. La actitud no era una mujer mediocre, sino que tenía la presencia de Dios y Dios actuaba a través de ella siendo una mujer alegre, risueña, independientemente de que ya estaba en un asilo de ancianos. Eso es tener una actitud cristiana. Cambió su manera de pensar. Otras personas, ¿qué harían? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué harían? Por ejemplo, he visto algunos videos pues muy melodramáticos donde el hijo lleva al papá al ancianato y ni se despide de él y lo lleva engañado. Y tal vez el papá entra creyendo que ya va a morir, triste, aburrido, amargado, diciendo que ya me llegó el momento de esperar en mi mecedora la muerte y eso va a ser el resto de mi vida. Qué particular, ¿verdad? O sea, cómo nosotros estamos, tal vez con la edad que tengamos, sintiéndonos ya como de 110 años a punto de morir. Sentados en una mecedora, desesperados tal vez por la situación que tenemos a nivel familiar, desesperados por nuestros hijos, ya en esa desesperanza de que ya uno no sabe qué hacer. Como alguien me decía hoy llorando afanadamente, me decía: mi esposo está con otra mujer, no sé qué hacer, ya mi vida se acabó. He luchado por muchos años para organizar mi vida matrimonial, pero definitivamente ya no vale la pena. Y ya mi vida es un desastre, solamente vivo por mis hijos. Si no fuera por mis hijos, a pesar de que tienen tantos problemas, porque algunos de ellos rebeldes, otros en droga, pero ya no sé qué hacer. ¿Qué actitud tú asumes? Dependiendo de la actitud que tú asumas, de esa manera, el mundo te va a ofrecer las cosas. De verdad, depende de la actitud que tú asumas. ¿Vas a seguir siendo un mediocre espiritual? ¿Sí? ¿Tú vas a seguir siendo un mediocre espiritual? ¿O vas a cambiar la actitud? Por eso, la propuesta que le hice a mi esposa me pareció espectacular, porque creo que tenemos que ayunar no solamente 8 días, sino toda la vida, de salir de esa amargura en que nos encontramos. De esa amargura, porque hemos recibido tantas bendiciones del Señor, pero tantas bendiciones. Tenemos un ministerio lindo, tal vez de música, tal vez leemos la palabra, tal vez llevamos la Eucaristía, mejor dicho, ministerios. Dirigimos un grupo de matrimonios, posiblemente de jóvenes, o tal vez nosotros somos de las ovejitas que estamos ahí escondiditas del aprisco, pero ahí escondidas, que Dios nos ha dado unos dones impresionantes, pero la timidez, el miedo no nos deja como acercarnos, ¿sí me va a entender? Como que nos estamos cada vez más viviendo una vida de amargura, y así estamos. Entonces, ¿qué actitud tú asumes? Esta historia también me llama la atención y fue de un joven que, ahora es una persona próspera impresionantemente y es un empresario tremendo, y él vivía de calle, pero la vida de calle de él era particular porque a él lo querían mucho, y empezó allí en la calle y empezó de una manera muy particular. Él era una persona que no veía las cosas él veía las cosas de manera diferente, como está escrito en Romanos 12:2. Cambiaba su manera de pensar. Él no pedía comida ni pedía. Una vez entró a una tienda, a un supermercado, y le dijo al dueño del supermercado: señor, y él tenía una sed tremenda, le dijo: ¿le puedo pedir un favor? Y el señor del supermercado le dijo: ¿qué quiere?
se lo dijo de una mala manera, porque sentía que tal vez le iba a dañar el prestigio del local, o tal vez le iba a pedir algo que él no quería dar. Y le dije, ¿usted me puede prestar una escoba? Y se quedó mirándolo y le dijo, ¿una escoba? Pensó que se le iba a robar. Dijo, no, préstame una escoba. Es que tengo sed, pero yo no quiero que usted me dé un vaso con agua. Yo quiero ganármelo con mi trabajo. ¿Me permite ir, le barro aquí al frente de su negocio, y mientras voy barriendo y termino de barrer, usted me regala un vasito con agua? Y quiero ganarme ese vaso con agua con el trabajo que yo le realice. Y el hombre se quedó admirado. Dijo, este muchacho. Y ese momento no solamente le dio trabajo, sino que ascendió en ese negocio hasta llegar a tener sus propios negocios. ¿Por qué? Porque tenía una actitud diferente, no era un mediocre. Sabía perfectamente comportarse. Y fíjate, estoy hablando de que tal vez conocía el Evangelio, de que tal vez reflejaba la palabra de Dios, de que tal vez él no. Simplemente estas dos personas, la señora en el asilo y este niño en el trabajo, pues refleja algo que está en su interior, algo que le hizo realmente comportarse de manera diferente, o sea, tener unas gafas espirituales diferentes. Veía las oportunidades, porque en ocasiones simplemente nos quedamos en un mar de lamentaciones, en un mar de pobrecito de mí, nadie me quiere, no, ¿qué vamos a hacer con nuestro presidente, con nuestro país? Pero ¿qué actitud estás asumiendo tú? O sea, ¿qué estás haciendo para transformarla y cambiarla? Me sorprende, por ejemplo, cómo sé la necesidad es impresionante. Veo profesionales pidiendo dulces ahora en nuestro hermano país de Venezuela. O sea, unas situaciones tan durísimas. Y a veces uno dice, cuando más difícil está la situación, más unidad tenemos que estar como familia, mucho más unidos como familia. Porque si no estamos unidos como familia y no vemos las cosas de manera diferente, pues necesariamente nos vamos a dejar agobiar y vamos a dejarnos contaminar con esos gobiernos que están haciendo lo malo, que están siendo seducidos por Satanás, y no vamos a hacer lo bueno. Por ejemplo, hablaba hoy con una señora maravillosa, una hija de Dios hermosa, y me decía, Rafa, tengo una angustia tremenda porque ya llevo luchando por mi matrimonio mucho tiempo. Yo no sé qué hacer con mi matrimonio. O sea, mi esposo siempre llega malhumorado y lo único que yo le exijo es que él dé de su tiempo para sus hijos. Yo le exijo solamente, independientemente del dinero, que no me dé dinero. Él vive en mi casa y ya me está pidiendo que por favor, incluso ya corté la parte sexual, porque siempre me utilizaba desde la parte sexual para él satisfacerse, y después de eso seguía tratándome mal, y eso no estaba muy mal. Y entonces yo le decía, lo único que yo le pido a usted es que al menos en la casa le dé un tiempo justo a mis hijos, que al menos le dé un tiempo digno a mis hijos. Y yo le decía, ¿cómo has buscado? ¿A quién has buscado que te ayude? Dijo, pues a sacerdotes. Y ellos me han dicho que mi esposo pues está contaminado por Satanás, que mi esposo está en el mundo y que él de por sí quien está hablando es el mal. Entonces yo le decía, bueno, y entonces tú ¿a quién estás pidiendo que le dé tiempo de calidad a sus hijos? ¿A quién? Pues a Satanás. ¿Y tú crees que Satanás, como él está en el mundo, él va a saberle dar un tiempo de calidad? No, le da esa amargura, le da peleas, le da discusión, y los hijos lo ven. Y ellos están pendientes de esa situación del papá y la mamá, y aunque no peleen frente a los hijos, pero de todas formas lo perciben, porque ellos son muy, como una grabadora, están allí siempre pendientes de lo que se da. Entonces yo lloraba y me decía, sí, Rafa, me doy cuenta de eso, que toda mi vida yo siempre, en últimas, quien estaba pidiendo tiempo para los hijos no era para los hijos, sino para mí, porque yo siempre he tratado de mendigarle amor. O sea que ella empezó a ver las cosas de manera diferente. Empezó a cambiar esa percepción de las situaciones que se le estaban dando. ¿Y por qué veía las cosas de manera diferente? Porque empezó a ver la presencia de Dios en su vida. Porque empezó a tener una visión diferente de las cosas. Inclusive cuando yo le decía, en este momento, por ejemplo, me decía, vamos a celebrar en estos días nuestro aniversario de bodas.
Y yo le pedí que al sacerdote una Eucaristía lo más de linda, invité a mis familiares, pero yo no sé si invitarlo a él, pero si él va de mal humor, va con una actitud que no es, yo no sé qué hacer. Entonces yo le decía, bueno, y princesa de Dios, ¿con quién te casaste? ¿Con él o con mi Jesús de Nazaret? Si te casaste con Jesús de Nazaret, entonces tú, ¿por qué no vas ante el verdadero esposo y vas a celebrar la Eucaristía con quien corresponde celebrar la Eucaristía? Con quien corresponde es con mi Jesús. Él se va a sentir feliz de encontrarte con sus brazos abiertos y decirte, esposa mía, hija mía, amorosa, te estaba esperando con mis brazos abiertos para que tú vinieras a mi encuentro. Pero como tú no has podido comprender lo que es el verdadero matrimonio, le has dedicado tiempo a pensar que el hermano tuyo en condición de esposo, porque es un hermano tuyo, realmente es tu esposo cuando no lo es. No te dedicas realmente a pensar que el verdadero esposo es Cristo Jesús, y a quien le debes rendir cuentas es a mi Jesús de Nazaret. Y le decía, enamórate del Señor. Y ahora te voy a pedir el favor, duraste más o menos unos 40 minutos hablando de tu esposo conmigo. De aquí en adelante no me vas a hablar de tu esposo, me vas a hablar es de tu verdadero esposo que es Cristo Jesús. O sea que a partir de ahora me vas a dedicar más tiempo a hablar de Jesús y menos de tu esposo. Porque entre más hables de tu esposo, más resentimiento, amargura vas a tener en tu corazón. O sea, cambia esa manera de pensar, de ver las cosas. Gira tu disco duro y empieza a ver las cosas de realmente como deben ser. Volviendo al tema, ¿cuál es? Dejemos de ser unos mediocres espirituales y veamos las cosas de manera diferente. Quitémonos ese velo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Quitémonos ese velo que nos impide ver las cosas como realmente deben ser, porque siempre estamos mirando las cosas de acuerdo a lo que el mal nos hace ver. Anota en tu cuaderno. Espero que estés anotando. Hay una frase muy linda que también entendí y que me fascinó esa frase. Que el mal, dice esa frase linda, el mal siempre está pendiente de lo que nos hace falta y nos lo reprocha todo el tiempo. Siempre nos hace ver lo que nos hace falta. Y mi Dios siempre nos hace ver lo que tenemos. Siempre. Para que nosotros seamos agradecidos. Pero ¿qué pesa más? La necesidad. ¿Sí se dan cuenta? Interesante. Entonces, ahí estamos detectando dónde está Dios y dónde está Jesús. ¿Dónde está Dios, y dónde está el mal? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde realmente tenemos que tener un pensamiento adecuado para estar sumergido en la presencia de Dios y dejarnos de abatir y dominar tanto por ese espíritu inmundo que nos quiere quitar la bendición de mi papá Dios? Porque Él siempre está dándonos lo mejor. Mira cómo te está dando esta charla. Porque hoy, como te decía al principio en la oración, va a romper ese pensamiento que tienes. Va a romper esa maldición que siempre has querido atar, estar ahí contigo acompañándote toda la vida. Desde que naciste, incluso antes de que nacieras, cargando con esas maldiciones. Maldiciones de soledad, maldiciones de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de abuso sexual, de aborto, maldiciones de ansiedad, posiblemente de soledad. Cargando de rupturas matrimoniales. Este momento ya vea las cosas de manera diferente. Empieza a ver que todo es una oportunidad muy linda para crecer en el amor del Señor, crecer en el amor de nuestro Padre Dios, porque tú eres la hija más amada y el hijo más amado de Él. Cambia esa manera de pensar, modifica esa manera de ver las cosas. Porque si tú no las modificas, pues siempre el mal te va a llevar en lo que te hace falta. Ay, mis hijos, me hace falta que ellos realmente vivan una vida de creencia, ya no van ni a la iglesia. Si te das cuenta, pura, siempre te hace ver lo malo, siempre, por donde sea. Este pasaje bíblico es bien interesante y quiero que lo veas en la palabra del Señor. Por favor, toma tu Biblia. ¿Ya la tomaste? Y vamos a un pasaje hermoso que está en la segunda carta a los Corintios.
capítulo 3. Capítulo 10, versículo 3. Miren lo que dice tan hermoso. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Ya lo tienes? Acuérdate, de aquí en adelante, cuaderno. Y de aquí en adelante, Biblia en mano. Segunda de Corintios, que está más adelantico los evangelios, Romanos, luego sigue Corintios 1, Corintios 2, capítulo 10, versículo 3. Escuchemos, en el nombre de Dios. Pues, aunque vivimos en el mundo, oído pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. ¡Qué interesante! Aunque vivimos en el mundo, oído, no libramos batalla ¿cómo dice? No libramos batalla como lo hace el mundo. Acuérdate de otro pasaje bíblico que está, y te lo dejo como tarea, Juan capítulo 16. Nosotros no hacemos parte de este mundo, pero los que son del mundo no nos quieren. Nosotros no somos de este mundo. Entonces leo. Capítulo 10, versículo 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Si se dan cuenta, nosotros no nos comportamos como el mundo lo hace. Nosotros somos diferentes y no lo hacemos como el mundo lo hace. Si el mundo nos dice que tenemos que ir a pelear, nosotros no. Si el mundo nos dice es que usted tiene que firmar esa carta de divorcio, pues el mundo me lo ofrece, pero mi mundo espiritual es diferente. Si quiere el mundo que le firme, yo con gusto le firmo, pero es que yo no estoy separándome, el que se separa es el otro, yo no, porque el vínculo matrimonial es con mi papá Dios y ese vínculo es indisoluble, no se puede romper, así hayan todas las características y cosas propicias, no se puede romper, porque mi Jesús lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no estoy en el mundo. Y como no hago parte de este mundo, las formas en que yo voy a resolver el problema no son de este mundo. O sea, lo que quiero decir es que no seamos mediocres. ¿Me hago entender? Espiritualmente mediocres. Somos mediocres cuando utilizamos armas inoficiosas para combatir las cosas que se nos enfrentan con el mundo. Esto es tremendo. Somos mediocres cuando utilizamos algo que es del mundo y herramientas del mundo para tratar de combatir algo que es espiritual. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo tú te vas a valer supuestamente de un yoga, haciendo respiración profunda y entrando en el tercer karma por allá en la cuarta dimensión? ¿Cómo vas a hacer eso cuando no es un arma realmente de Dios? El arma de Dios que te da para combatir algo del mundo son netamente cuestiones espirituales, porque es que tú no combates con el mundo, tú combates es con cuestiones espirituales, sino que el mal te hace ver, como él te hace ver siempre tu necesidad, porque él está pendiente de tu necesidad, y él, mira, te hace ver todo el santísimo tiempo tu necesidad. Entonces, ¿qué sucede? Que necesariamente esas armas que él te coloca para combatirlo, el mal te la coloca, son cosas del mundo. Te coloca incluso es que para combatir una depresión que tienes que tomar medicamentos y tienes que estar dependiendo de antiansiolíticos, una cantidad de medicamentos y una cantidad de cosas, dependiendo de un psicólogo, 40 sesiones, 50, 60, 70 sesiones, toda la vida dependiendo de alguien. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo, yo personalmente no lo entiendo. O sea, aquí me está diciendo, capítulo 10, versículo 3, me está diciendo, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, nosotros no podemos batallar con herramientas que son del mundo, sino son netamente espirituales. Vivimos en este mundo, pero no hacemos parte de este mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Tú estás en tu matrimonio, estás con tus hijos, en tus situaciones difíciles económicamente. Tú no puedes resolver simplemente yéndote a comprar una lotería para que te ganes el premio mayor.
Tú no puedes ir a endeudarte con agiotistas que cobran el 10%, 5, 10%, o que cobran hasta el 4, el 3%, esos agiotistas. No puedes vivir con esos usureros, pero tú crees que eso te va a librar de esa situación. Tú crees que para salir de tus situaciones financieras tienes que ir a vender lo que con duro esfuerzo has tratado de conseguir, y tienes que tratar de hacer yugos desiguales con personas que no son de Dios, vinculándote con gente que te engaña, yéndote a sitios donde te engañan. No puedes, porque las armas, según esto que estoy leyendo aquí, no son de Cristo Jesús, no son del mundo, sino son en Cristo Jesús. Y veamos lo que dice el versículo 4. Las armas, oído, hijo de Dios, príncipe precioso de Dios. Tú que luchas, mujer de Dios, escúchalo. Las armas con que luchamos no son del mundo, porque no hacemos parte de este mundo, sino que tienen el poder divino para derrumbar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tremendo. ¿Sí te has dado cuenta por qué tu esposo, cuando empieza a criticarte, es súper altivo? Dice: usted no ore por mí. ¿Usted por qué tiene que ir a esa iglesia? Usted no tiene que seguir aquí hablando de la palabra. Quite esa música. ¿Sí se dan cuenta? Porque él está en el mundo. Porque él está siendo un hijo de Satanás. Porque es un hijo de Satanás en ese instante, comiendo comida de cerdos. Y por tanto no puedes tú estar simplemente tratando de batallar desde lo humano con las armas humanas, sino que tienes que ir mucho más allá desde el plano espiritual. Y dice: las armas que son las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez, sobradez, toda prepotencia, todo orgullo. Destruimos argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo tipo de pensamiento que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ustedes ven, este versículo, este pasaje bíblico es espectacular, porque la única manera en que nosotros podemos romper con todos los argumentos que hay en nuestras vidas es con palabra viva de Dios, porque la palabra dice que nuestras armas no son carnales, ¿sí o no?, sino poderosas en Cristo Jesús, pero también dice que la palabra es la espada de doble filo. La palabra. Por eso es que yo le decía a mi esposa que de aquí en adelante vamos a leer más palabra y pedirle a las personas que tengan Biblia cuando estén escuchando nuestros programas, porque no vamos a seguir siendo esos mediocres y esos guerreros mediocres espirituales. Te voy a dejar una tarea para que estudies a Gedeón, búscalo, Gedeón, y observa cómo a Gedeón se le dieron 300 soldados, que tú hagas parte de esos 300 soldados de Gedeón, que tú seas parte de no esos 50,000, 400,000, 500,000 soldados mediocres, sino que realmente seamos esos soldados, esos 12 verdaderos discípulos, sacando a aquel que se rebeló, porque después vino otro maravilloso que hizo parte de esos 12, pero que realmente esos 12 guerreros del Señor hagas tú parte de esos 12, que hagas parte tú de esos 300 soldados de Gedeón, derrumbando cualquier tipo de argumento que haya en tu vida. Te dejo como tarea entonces, Rafa me colocó hoy estudiar a Gedeón. ¿Y qué es Gedeón y cómo yo puedo llegar a ser un verdadero soldado del Señor, y siendo no un mediocre espiritual, sino rompiendo todo tipo de argumento? Pero si tú te das cuenta, en el versículo 6 del capítulo 10 de la segunda de Corintios, habla de la obediencia, que para tú poder manejar esas armas espirituales, tú tienes que ser obediente. Y en la medida que tú eres obediente, pues necesariamente cuando hay esa obediencia vas a poder combatir y vas a poder resolver esos conflictos y esos problemas que tal vez se te están dando en tu vida. Quiero que vayamos a otro pasaje bíblico, más adelantico, ahí en Corintios, más adelantico está Gálatas. Y mira lo que dice Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. ¿Lo encontraste? Allá adelantico. Gálatas capítulo 5. Ahí enseguida de Corintios está Gálatas. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del demonio? Te pregunto. Obvio que tú vas a decir, yo soy hijo de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios es porque tú ya eres libre. Porque mi Jesús te liberó. ¿Y sabes dónde te liberó? ¿Dónde crees que te liberó? ¿Dónde? ¿En la cruz? No, señor. Allí se confirmó la liberación. La verdadera libertad se dio en el huerto de los olivos. Porque allí Él, a través de su sudor, a través de su sufrimiento, te liberó. Allí fue donde Él llevó cautivo todo su pecado, todo tu pecado, todo mi pecado en el huerto de los olivos. Entonces dice que Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. O sea que nosotros somos libres. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, por tanto, como les decía, hoy es un tema espectacular. Tenemos que ser realmente renovada nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2, para que nuestra manera de vivir cambie y no siga simplemente esperando allí, en el dolor, en la angustia, en la soledad, en la incertidumbre. Ya las cosas cambiaron. No aceptas las cosas, no las aceptes como están dándose. Mira las cosas de manera diferente y haz el ayuno, que ya tengo a mi preciosa esposa, que no puedo hablar porque está muy agripadita, pero realmente que ella deje de ser tan amargada, ¿sí? Porque está sonriendo y haciéndome unas caritas. Que eso, yo este ayuno lo hice por ti, mi amor. Que dejemos de ser tan amargados, de verdad tan amargados, que seamos, de verdad mostremos una nueva sonrisa, como alguna vez hablamos con José Polanco de María Evangelizadora Radio, ¿no es cierto? Una sonrisa, con una sonrisa puedo comprar. Con una sonrisa, bendito sea mi Dios, ser más alegres, menos aburridos, realmente que empecemos a mostrar que somos los hijos más amados de Papá Dios. Y mira lo que dice más adelante, dice en la vida en el Espíritu, cuando vamos al capítulo 5, versículo 16 en Gálatas. ¿Listo? ¿Ya la encontraste? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Así que los que viven por el Espíritu y no seguirán, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los malos deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos están siempre en oposición, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que no quieren y siempre resultan haciendo otra cosa contraria, pero si las guía el Espíritu no estarán bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa son, aquí las dice, inmoralidad sexual, escúchalo, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te imaginas tú? O sea, ya no más. A partir de hoy, borrón y cuenta nueva. En cambio, el fruto del Espíritu es, ¿cuáles son? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y mira lo que dice: no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con las pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve
a irritarnos y a envidiarnos unos contra otros. Palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice: te alabamos, Señor. Esto me parece espectacular. O sea que Dios nos está hablando hoy muy puntualito con respecto a lo que está sucediendo en nuestras vidas. No más ser esos mediocres. No más seguir pensando en cosas que no son. Y dejarnos llevar siempre por cosas inútiles que realmente no nos llevan a tener una vida de paz, una vida de sosiego. Esa vida que solamente la proporciona el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Vamos a terminar ya este momento en oración, pidiéndole a mi papá Dios que nos ayude a romper con tantas situaciones que tenemos en nuestro corazón, que nos ayude a romper con tantas situaciones inútiles en nuestras vidas, que ya no queremos seguir allí amargados, viviendo simplemente una vida de desolación y de angustia. Llamó la atención una película del mundo, se llama Depredador. Yo alguna la contaba en una de nuestras charlas y me llamó mucho la atención. Schwarzenegger allí matando un extraterrestre. Curiosamente hay un soldado, yo lo contaba, que tenía unas ametralladoras que lanza yo no sé cuántas balas por segundo, que son muchísimas, miles de balas, y eso arrasa con todo lo que da por su paso. Incluso la dicen la silenciosa, esa ametralladora. Entonces él la tenía y fue muy curioso porque le tocó dispararla, y cuando la disparó, curiosamente él se enfrentó con ese depredador, con ese enemigo, pues, con ese extraterrestre, y ese hombre estaba herido en su brazo. Y cuando él estaba herido en su brazo, me llama la atención la respuesta que él da, porque él curiosamente dice: en este momento le dijo Schwarzenegger, estás herido en tu brazo. Y él se miró el brazo, una cortada impresionante y sangrando, y él dijo: no tengo tiempo para estar herido, hay cosas más importantes que atender. Eso mismo te digo ahora, hay cosas más importantes que atender. La sanidad espiritual de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, las situaciones financieras que estás vivenciando en tu vida, y cómo las vas a atender desde tu santidad, desde la percepción diferente que tengas de la vida, la forma en que tú atiendas a las personas. Una palabra dócil seduce a aquella persona que es agresiva. Una palabra amable va a ayudarle a sanar poco a poco ese dolor que tiene en su corazón esa persona que siempre te maltrata. Porque él está maltratando es porque él fue maltratado, porque fue abusado, porque él no tuvo papá tal vez, porque su papá fue un alcohólico, un borracho posiblemente, porque fue un mujeriego, porque fue un hombre maltratante con su mamá. Entonces él está reflejando prácticamente esa situación. Hay momentos en que hay que tomar distancia, y eso es cierto, porque hay familias tan tóxicas, pero tan tóxicas, que necesitan salir un poco, tomar ese tiempo fuera, ese tiempo fuera para poder decir: venga, pues respiramos un momento para que nos podamos mirar, y así yo poder tomar un respiro y poder saber qué hacer con esa situación tan difícil que se me está dando en mi vida. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando estamos de esa manera, pues entonces empecemos que la vida de nuestro Padre Dios se manifieste en nuestro corazón y nos comportemos con amor, ¿verdad? Vamos a entrar en oración con el Salmo 91. Busca el Salmo 91 y te invito al Salmo 51, 5.1. El Salmo 51 es tan hermoso porque nos habla de ese David que somos nosotros en este instante, pidiendo la bendición del Señor para que nos ayude a limpiar tantas cosas de nuestro pasado que no nos está dejando ser verdaderamente libres. Como bien está escrito en Gálatas capítulo, la libertad, ¿dónde fue que la leímos? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre. Vamos a orar con mucha devoción, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en este momento te doy gracias por este momento que nos has dado, por este instante que nos has regalado, Padre Celestial. Esta palabra realmente fue muy fuerte para mi vida,
porque sí ha sido mucha mediocridad la que ha habido en mi corazón. Un comportamiento inútil tal vez. Un comportamiento que no ha estado la mirada puesta en ti, sino una mirada puesta en el mundo. Por eso esta palabra que tú me das, y dedícate un segundito en pensar qué te dijo Dios hoy, de qué te habló. ¿De qué te habló Dios hoy? Piénsalo. ¿Qué fue lo que más te caló? Revisa un momentico tus apuntes si alcanzaste a escribir. Y preséntale a Dios, a mi papá Dios, esa situación que descubriste hoy, de la que Dios te dijo. Y dile: aquí vengo a presentarte esta situación en especial, papá. Te la entrego en tus manos, papito Dios, para que tú me liberes, me limpies, me sanes, me purifiques. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, Señor. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, oh Señor, contra ti solo pequé, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Perdóname, Señor. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y anunciaré así el gozo y la alegría, y llegaré a ser ese verdadero discípulo tuyo, para que todas las naciones, empezando por mi familia, alaben tu nombre. Límpiame de mi pecado. Límpiame de mi soledad, de mi angustia, de mi desespero. Ya no quiero seguir mirando con las gafas del mal, que siempre me hace ver mi falencia, lo que me falta. Yo quiero ver con tus gafas. Yo quiero ver con la mirada puesta en mí, tu mirada, para que yo esté siempre agradecido y agradecida con todo lo que tú me das, con todo lo que tú me ofreces. Gracias, porque esta palabra que tú me das era para mí. Gracias porque hoy me hablaste con voz de trueno a mi corazón. Gracias porque siempre estás en mi vida, dándome lo mejor de lo mejor. Te alabo y te bendigo, papá, por todo lo que tú me regalas, porque de aquí en adelante tú me bendices, y yo me levantaré mi mirada hacia ti, y no tendré la mirada puesta en las circunstancias, y no tendré la mirada puesta en un hombre ni en una mujer. Tendré mi mirada puesta solamente en ti, porque cuando te miro a ti, las cosas cambian. Gracias, porque sé lo que debo hacer. Y lo que hemos hecho, Padre del cielo, para tu gloria y para tu honra, lo hemos hecho en el nombre tuyo, del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.